Y lo dicho en muchas oportunidades, el antisemitismo no es una opinión, es un delito. Y a partir de eso las expresiones antisemitas tienen que tener consecuencias. Bien, usted ya sabe de lo que ha ocurrido con parte de la barra de All Boys. Hay sobre esto acciones concretas, ya decisiones, determinaciones, y habrá que ver qué más puede acontecer. Y hay otras situaciones que se han dado en la Argentina. Una que llamó también mucho al escándalo fue lo expresado por un programa de radio de la Negra Bernacci, un jingle impresentable. Vamos a hablar sobre estos temas y algunos más con el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein. Mauro, buen día, Miguel Steuermann te saluda. No, no es el presidente de la DAIA, es el director ejecutivo de la DAIA, Víctor Garelic. Porque digo, yo a este lo conozco de que era chiquito, diría alguien. ¿Qué tal, Miki? Buenos días. Víctor Garelic, director ejecutivo de la DAIA. Sí, sí, el presidente es el licenciado Mauro Vélez, incorrecto. Sí, no, no, eso me quedaba claro. A Víctor Garelic, hay que decirlo, director ejecutivo de la DAIA, con una larga trayectoria en la DAIA, lo recordamos aquí, de su trabajo en Radio High, muchos años, con distintas propuestas. Bueno, entonces hablamos con el director ejecutivo de esto. Bueno, ¿qué dirías, Víctor, sobre estos casos puntuales Mira, y en qué se encuentran? cuando estabas hablando recién de lo que ocurrió con All Boys, me dio la sensación de pogrom. Cuando vimos todos ese video con el féretro, con la bandera de Israel, con la bandera de Atlanta, con ese dron volando Uy, uy, uy. por el cielo con la bandera palestina, con esos negros, con esos cobardes que tenían esos trajes blancos tapando impunemente sus rostros, cuando veíamos los carteles Israel genocida, y me hacía acordar algunas manifestaciones del pasado donde la gente de alrededor no dice nada. Entonces se me conjugan dos sensaciones. Una era el pogrón que te decía recién, este acto violento, nefasto, horrible, que a todos nos conmovió cuando veamos esos videos. Y lo segundo, la gente de alrededor. Ujú. Nadie tiene nada para decir, nadie tiene nada para objetar de los cientos de transeúntes, de los miles de hinchas que estaban ahí. Entonces me deja mucho para pensar en ese sentido. Ujú. Por suerte, la justicia está actuando, la DAIA está actuando jurídicamente. Por suerte, bueno, podemos debatir si es buena o mala la pena que le aplicaron a estos delincuentes, porque dijiste vos recién, el antisemitismo es un delito, y a estos delincuentes les aplicaron la pena de no poder ir a la cancha 4 años. Entonces, creo que por otro lado, desde la DAIA estamos trabajando muy fuertemente a través de la Secretaría de Deportes y la DAIA en su conjunto para educar, para educar desde los más chiquitos que el fútbol, el básquet y todos los deportes así de alta concurrencia y de alto profesionalismo eh, sean eso, sea un deporte y no toleramos más. Ujú. Cuando se dice, bueno, esto es folclore, es el folclore del fútbol. No, esto no es fútbol, esto es delincuencia, esto es mafia, esto es antisemitismo, esto es odio al Estado de Israel. Víctor, Y cuando, sí, quiero preguntarte de manera muy concreta, ¿cuál es la pena que le cabe a algún delito antisemita desde el punto de vista jurídico en la Argentina? bueno, nosotros contamos en Argentina con otros países, no cuentan, que es la ley 23.592, la ley antidiscriminatoria, Ujú. que si bien es del año 88, impulsada por la DAI en su momento, eh, hay que ajustarla, porque en estos 30 y pico de años aparecieron las redes sociales, Ujú. aparecieron otros métodos de odio, y hay que Ujú. ayornarla y estamos trabajando también en eso. Pero bueno, veremos lo que la justicia les aplica. En principio, el Ministerio de Seguridad les impuso no entrar durante una serie de encuentros a los cotejos deportivos. Y después hablaba de Bernacci. Nosotros tomamos contacto con las autoridades de la radio, que Ujú. estaban realmente azorados, y ahí surge otro tema muy interesante, Miki, que son los límites del humor. Los límites del humor. Y la Ujú. pregunta es, ¿se puede hacer humor de todo? ¿Podemos hacer humor de colectividades? Bueno, tuvimos mucho tiempo a Norman Ehrlich,
a Marco Zucker, a Moldavsky. A ver, Eh, solamente porque quisiera llevarte a los temas más rigurosos de la ley, que me importan en lo específico, porque creo que gran parte de nuestra audiencia va a compartir tus reflexiones y la mirada, esto no tengo duda, pero creo que la ley tipifica lo que es el antisemitismo y esto es lo que quisiera, digamos, de alguna manera que puedas comentar cuando decía cuáles son las penas y en relación al humor, mira, es tan simple, uno rápidamente se da cuenta cuando es algo que está hecho en el sentido de una carcajada ingenua y cuando es algo que pretende exacto, agredir, con lo cual exacto. no hay La, ninguna posibilidad la, de... la- lo que hace a lo que hace a la pena que le va a aplicar la justicia, Ujú, lo veremos, ¿sí? Veremos, tuvimos en la DAIA experiencias de todo tipo de penas. Recordarás, Miki, en Mar del Plata, sí. por una banda que creyeron judío a una persona y en realidad era una banda homofóbica, antisemita. Hubo penas hasta 9 años de prisión efectiva, Ujú, hubo violencia, violencia gravísima en ese caso, y hubo también penas menores. También tenemos otros casos de penas menores, hay probation, veremos lo que el juez dice. Pero ujú, enlazando con lo que decías recién del humor y lo que hablamos del humor, coincidíamos con los directivos de la radio donde está la señora Bernasi, donde hay límites para el humor. Hay límites para el humor. Y nosotros no estamos dispuestos a que de todo sea humor. ya que No me... vamos a tolerar que se haga humor encima con fake news, porque Ujú, esa información que trascendía falsamente de los beneficios para israelíes, que encima no tienen ni la cultura para referirse bien a los términos, porque te hablan de israelitas, ujú, ujú. no diferencian judíos de israelitas de pueblo judío, para ellos es todo lo mismo y lo que más nos disgusta es la ignorancia, lo más peligroso es la ignorancia. Entonces Sí, cuando trae las le fake news, agregaron, nosotros la pasamos, Víctor, acá, le agregaron todo lo que ya está dando vuelta, el tema de la pantalla, todo, todo terrible, Gaza, metieron todo lo que sabemos. Ahora digo, los directivos de la radio, los mencionaste, nosotros acá conocemos lo que es la responsabilidad editorial del medio cuando cualquier persona expresa algo. ¿Han tomado algún tipo de sí, sí, la definición? respuesta es sí. Nos estamos reuniendo con ellos nuevamente. Nosotros tenemos como costumbre en la DAIA marcar el error cuando corresponde llevarlo a la justicia, y en este caso los directivos de la radio tomaron seriamente el caso, a tal punto que le han solicitado a la señora Bernasi que se retracte. Después podemos debatir los niveles o la calidad de su retractación. Lo cierto es que hubo una retractación, podemos debatirla si nos gustó más o nos gustó menos. Lo cierto es que debemos, y en rigor de verdad, decir que la radio tomó cartas en el asunto. ¿Esa fue la medida de la radio? Esa fue la medida actual de la radio, estamos juntándonos con ellos nuevamente porque algunos no hemos quedado conformes con esa retractación. Es un, Y creemos que debemos seguir trabajando con los límites del humor. Hay un gran problema también en los canales de streaming que estamos detectando. Uno de los grandes problemas que tuvimos el año pasado cuando presentamos el informe anual sobre antisemitismo hace pocos días ujú, en la Universidad de El Salvador, dimos cuenta que uno de los picos de antisemitismo, Miki, fue cuando el hijo de Adrián Suar, en el canal de streaming, ujú, Olga creo que es, ujú, eh, u otro nombre, no recuerdo ahora, hicieron un pesebre viviente, ¿sí? ujú. Otra vez con los límites del humor, Miki, y eso produjo creyéndolo al hijo de Adrián Suar judío, creyéndolo judío al hijo de Adrián Suar, la catarata de comentarios antisemitas fue enorme. Ujú. Eso hizo subir en diciembre la gran cantidad de denuncias que nos llegó a nuestra mesa de denuncias en la DAIA. Ya que trajiste este tema, el último, porque también lo vamos acá Último, dale. monitoreando, Sí, justamente el tema de las redes sociales. Hay un nivel sí. permanente de todo tipo de streamings o personajes diversos que hacen programas y que dicen barbaridades con un tono de antisemitismo elevadísimo. ¿Hay alguna posibilidad de trabajar sobre esto en términos jurídicos para que tengan sanciones, en términos incluso de las plataformas, de las redes sociales? ¿Algo están generando desde la DAIA y otras organizaciones?
Bueno, muy buena pregunta, porque es el tema del futuro, del presente y del futuro. Sepamos que las redes sociales son dos cosas, una gratuitas y otra anónimas. ¿Qué plafón más atractivo, entre comillas, ¿no? Para decir algo gratis y Bueno, anónimamente. no tan anónimamente, digo, anónimamente es cuando alguien puede escribir un comentario, no es anónimo cuando alguien se sienta en una especie de estudio y se graba a sí mismo como un gran periodista y esto está lleno, inundada la red. No, no, anónimamente me refiero a que yo puedo hacerme llamar Juan Pérez, y soy yo, Víctor Garelli, que el que escribe y disimulo mi nombre. En ese sentido, anónimamente y gratuitamente, porque todos trabajamos y escribimos en las redes en forma gratuita. Pero eso es más leve, voy a decir, más allá de los agravios de lo que se escribe, mucho más serio es, te puedo enviar y aquí todos los días uno encuentra cantidad enorme de producciones, por llamarlo así entre comillas, de personajes siniestros que dicen cosas espantosas. Bueno, tenemos denunciados muchos casos en la DAIA a través de nuestra Secretaría Jurídica, nuestro departamento jurídico, tenemos 41 causas en curso, muchas de ellas que tienen que ver con las redes sociales. La Secretaría de Asuntos Jurídicos permanentemente está trabajando en la creación, en la producción de, no solamente como al principio hablábamos, de la reforma de la ley discriminatoria, sino también en nuevas legislaciones que puedan regir las redes sociales, que puedan punir los canales de streaming, que hoy nadie, ni el ENACOM tiene poder sobre los canales de streaming que son los que más Ujú. share tienen hoy en los jóvenes. Entonces, estamos trabajando en eso. El presidente de la DAIA, Mauro Bernstein, es un impulsor permanente de la innovación en las redes sociales, es un impulsor permanente de la creatividad puesta al servicio de la lucha contra el antisemitismo en las redes y en todo lo virtual. Así que, Miki, gracias por tu permanente interés por estos temas y acá estamos a disposición como siempre. Bien, queda claro, veremos entonces cómo avanzan las causas respecto de lo acontecido con algunos miembros de la barra de All Boys, lo acontecido con la Negra Bernacci y todo su equipo, con este supuesto humor muy mal entendido y que habla del antisemitismo, y también con posibilidades de legislación, sobre todo lo que está dando vuelta en las redes, que preocupa y mucho. Gracias, Víctor, como siempre. Bien, gracias, Miki. Gracias a la radio por el aporte que hacen. Víctor Garelic, director ejecutivo de la DAIA.